Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la vida de Carlomagno, un personaje, monumental. Y lo mejor es que tenemos un artículo de Wikipedia en español para guiarnos. Me encanta. Poder leer sobre él en español nos da una perspectiva única, ¿verdad? Totalmente. Es como abrir una ventana a otra época, a otra forma de entender la historia. Sin duda. Y hablando de historia, entender a Carlomagno significa entender la época en la que vivió. Una época de cambios, de transición en Europa. Cambios que él mismo impulsó, ¿no? Yeah. Digo, estamos hablando del tipo que unificó gran parte de lo que hoy conocemos como Europa. Exactamente. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Carlomagno? Bueno, el artículo menciona un dato curioso. Ni siquiera sabemos con certeza cuándo nació. ¿En serio? Sí, se cree que nació entre los años 742 y 78, probablemente en lo que hoy es Bélgica. Imagina la dificultad de los historiadores para precisar fechas en aquellos tiempos. Increíble. Y encima los lingüistas no se ponen de acuerdo sobre cuál era su lengua materna. Imagínate la mezcla de idiomas que debía haber en esa época. Un verdadero crisol cultural. Bueno, y hablando de familia, no podemos olvidar que era nieto de Carlos Martel, el vencedor de la batalla de Tours. ¿Cómo influyó este linaje en Carlomagno? Provenir de una familia poderosa siempre ayuda, ¿verdad? Pero Carlomagno heredó un reino franco dividido. Y a través de alianzas y muchas, pero muchas, batallas, logró unificarlo. Estamos hablando de Francia, Alemania, Italia. Menudo territorio. Un territorio enorme. Y conquistarlo no fue tarea fácil. Carlomagno era un líder militar astuto, sí, pero también un gran estratega. El artículo habla de sus campañas contra los lombardos, los sajones, los ávaros, incluso contra los musulmanes en España. Una lista impresionante de enemigos. ¿Y sabes qué? Parte de su éxito se debe a que implementó reformas militares. Reorganizó el ejército carolingio, mejoró la logística. O sea que no solo era valiente, sino que también era listo. Un combo peligroso. Desde luego. Y todas esas victorias lo llevaron a un momento clave. Su coronación como emperador en el año 800, en plena Navidad, en Roma. Imagínate la escena. El Papa León Cicedo, coronándolo como emperador de los romanos. Un momento que cambió la historia de Europa para siempre. Algunos lo interpretaron como el renacer del Imperio Romano de Occidente. Otros, como un desafío directo al Imperio Bizantino. Claro, los bizantinos no debieron estar muy contentos con eso. Para nada. Imagina las tensiones que generó ese evento. De hecho, muchos historiadores creen que la coronación de Carlomagno sentó las bases para el Sacro Imperio Romano Germánico. Alucinante. Un solo evento con repercusiones durante siglos. Ya. Bueno, y dejando de lado las conquistas, hablemos del renacimiento carolingio. Ese florecimiento cultural que impulsó Carlomagno. Un tema apasionante. Carlomagno no solo se preocupó por expandir su imperio, sino también por el desarrollo intelectual y cultural de su pueblo. Un auténtico mecenas de las artes y las ciencias. Exacto. Bajo su reinado se copiaron y preservaron muchísimos manuscritos antiguos. Imagínate el valor de ese legado para la historia. Una labor fundamental para transmitir el conocimiento clásico. ¿Y qué hay de la estandarización de la escritura? Ahí Carlomagno dio un paso de gigante. Impulsó la minúscula carolingia, una escritura más clara y legible que facilitó la copia de textos. Eso sí que fue una revolución. Totalmente. Y no solo eso, también creó escuelas en monasterios e iglesias, atrayendo a eruditos de toda Europa. Un visionario, sin duda. Pero, ¿fue sostenible todo ese esplendor a largo plazo? ¿O dependía demasiado de la figura de Carlomagno? Esa es la pregunta del millón, y la que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Decíamos que la pregunta del millón era si todo ese esplendor cultural, todas esas reformas, serían sostenibles sin Carlomagno al mando. Una pregunta clave. ¿Qué nos dice el artículo de Wikipedia sobre la caída del imperio? Bueno, la verdad es que tras su muerte en 814, el imperio carolingio, empezó a resquebrajarse. Tan rápido. Sí, las luchas internas por el poder, los herederos peleando por el trono, ya sabes, la historia de siempre. Un clásico. Divide y vencerás. Exacto. Y encima, el imperio era tan vasto que era difícil de gobernar desde un solo centro. Las ambiciones locales y regionales empezaron a florecer. Claro, mantener un imperio de ese tamaño unido requería un líder excepcional. Y parece que sus sucesores no dieron la talla. Aquí de lejos. Además, no podemos olvidar las amenazas externas. Las incursiones vikingas se intensificaron en el siglo IX, poniendo a prueba las defensas del imperio. Una situación complicada. Conflictos internos, enemigos externos. ¿Cómo se desarrolló la fragmentación del imperio? Bueno, tras la muerte de Luis el Piadoso, el hijo de Carlomagno, el imperio se dividió en 3 partes. Y esa división, claro, sentó las bases para la formación de los reinos que hoy conocemos como Francia y Alemania. Exactamente. El impacto en el mapa político de Europa fue enorme. Pero ojo, aunque el imperio se fragmentó, el legado de Carlomagno siguió vivo.
Hablando de legado, me intriga la figura de Carlomagno como persona. ¿Qué tipo de hombre era? ¿Qué sabemos de su personalidad? Afortunadamente tenemos la biografía escrita por Eginardo, un erudito que fue su consejero. Según él, Carlomagno era un hombre alto, corpulento, con una presencia imponente. Debía de imponer respeto. Desde luego. Pero Eginardo también lo describe como un hombre alegre, carismático, con una pasión enorme por el aprendizaje. Ahí está de nuevo el espíritu del Renacimiento carolingio. De verdad, aprendió latín y griego a una edad avanzada. Sí, aunque no dominaba la escritura, se esforzó por aprender esas lenguas. Una muestra más de su compromiso con la educación y la cultura. No era solo un guerrero, sino un hombre culto y curioso. Un líder que valora la educación siempre es admirable. Y en cuanto a sus convicciones, era un hombre religioso. Carlomagno era un cristiano devoto. Su relación con el papado fue compleja, pero fundamental para su reinado. De hecho, intervino en Roma para ayudar al Papa León III, que había sido atacado. Y esa intervención, claro, propició su coronación como emperador. Exacto. Carlomagno entendía su papel como emperador en términos religiosos. Buscaba la unidad de la cristiandad bajo su liderazgo. Un objetivo ambicioso, sin duda. Y en su vida personal, era un hombre de familia. Tuvo varias esposas y muchos hijos, lo que, como mencionamos antes, contribuyó a la división de su imperio tras su muerte. Un recordatorio de que hasta los grandes líderes son humanos, con sus complejidades y sus debilidades. Es cierto, pero no podemos negar sus logros. Unificó gran parte de Europa Occidental, sentó las bases para el desarrollo cultural y político de la región. Su huella en la historia es innegable. Sin duda. Pero aún queda una pregunta en el aire. ¿Por qué, a pesar de la brevedad de su imperio, su legado es tan duradero? ¿Qué lo hace tan especial? Buena pregunta. Yo creo que Carlomagno encarnó la idea de una Europa unida, no solo por la fuerza, sino por la cultura y la fe. Y aunque esa unidad política se desvaneció, la idea misma persistió. Como si su reinado hubiera plantado una semilla que, aunque tardó en germinar, al final dio sus frutos. Exacto. Y esa semilla, de alguna manera, sigue dando frutos en la actualidad. Piensa en la Unión Europea, con todas sus imperfecciones. Es un testimonio del poder de esa visión. Es fascinante cómo una figura del siglo Tacho puede tener una influencia tan profunda en el mundo actual. ¿Qué podemos aprender de Carlomagno hoy en día? Muchas cosas. Para empezar, la importancia de la visión a largo plazo. Carlomagno tuvo la audacia de imaginar una Europa unida y trabajó para conseguirlo. Hoy en día, esa capacidad de pensar en el futuro es más necesaria que nunca. Totalmente de acuerdo. Necesitamos líderes con esa visión para afrontar los desafíos globales del siglo XXI. Y no olvidemos la importancia de la educación y la cultura. Carlomagno lo tenía claro. El conocimiento y la creatividad son la base de una sociedad fuerte. En una era de cambios tecnológicos, esa lección es más relevante que nunca. Sin duda. Invertir en educación e innovación es fundamental para el progreso. Y por último, la importancia de la unidad. Carlomagno nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, podemos trabajar juntos para construir un futuro común. En un mundo cada vez más polarizado, ese mensaje es crucial. Unidad, visión, educación. 3 pilares para un futuro mejor, inspirados en el legado de un rey que vivió hace más de 1000 años. Impresionante, ¿verdad? A pesar de la distancia temporal, Carlomagno nos ofrece valiosas lecciones. Su vida nos invita a reflexionar sobre el poder del liderazgo, la importancia del conocimiento y la necesidad de buscar la unidad en la diversidad. Una inmersión histórica realmente enriquecedora. Me alegra que te haya gustado. Y ahora, para seguir explorando el legado de Carlomagno, adentrémonos en la última parte de esta inmersión. Uf, cuánta información sobre Carlomagno. Hemos hablado de sus conquistas, sus reformas, su personalidad. Pero ahora me gustaría centrarme en su legado. Ese impacto que va más allá de su propia época. Me parece perfecto. A veces nos perdemos en los detalles y olvidamos lo importante. ¿Cómo ha trascendido Carlomagno su propio tiempo? ¿Cuál es su huella en la historia, en la identidad de Europa? Exacto. Más allá de los hechos concretos, ¿qué ha dejado para la posteridad? Bueno, para empezar, su reinado marcó un antes y un después en Europa occidental. Consolidó el cristianismo, sentó las bases de nuevas instituciones políticas, promovió un renacimiento cultural. Su influencia en los siglos posteriores fue enorme. Unificador, constructor, impulsor del conocimiento. Un legado impresionante. Pero hay algo que me llama la atención. Carlomagno como símbolo de la unidad europea. ¿Cómo es posible si su imperio se fragmentó tan rápido? Es una paradoja curiosa, ¿verdad? Su imperio no duró mucho, pero la idea de una Europa unida, inspirada en el modelo romano, no desapareció. De hecho, se convirtió en una aspiración recurrente a lo largo de la historia. Ya veo. Carlomagno, como primer emperador de Occidente después de la caída de Roma, se convirtió en un referente para aquellos que soñaban con una Europa unificada. Exactamente. Y aunque esos sueños a menudo chocaban con la rayada política, la idea en sí nunca se extinguió del todo. Es como si la figura de Carlomagno hubiera plantado una semilla.
Una semilla que, a pesar de las dificultades, germinó y dio frutos. Qué buena metáfora. Y esa semilla, de alguna manera, sigue dando frutos hoy en día. Piensa en la Unión Europea con todas sus imperfecciones. Es un testimonio de esa visión. Es increíble cómo una figura del siglo hecho puede influir tanto en el mundo actual. ¿Qué podemos aprender de Carlomagno hoy en día? ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestro propio tiempo? Muchas. Para empezar, la importancia de la visión a largo plazo. Carlomagno imaginó una Europa unida y trabajó para conseguirlo. Hoy esa capacidad de pensar en el futuro es más necesaria que nunca. Totalmente de acuerdo. Necesitamos líderes con esa visión para afrontar los desafíos del siglo XXI. Y no olvidemos la educación y la cultura. Carlomagno sabía que el conocimiento y la creatividad son la base de una sociedad fuerte. En plena era de cambios tecnológicos, invertir en educación e innovación es vital. Sin duda. El conocimiento y la capacidad de adaptación son claves para el futuro. Y por último, la importancia de la unidad. Carlomagno nos recuerda que a pesar de las diferencias, podemos trabajar juntos por un futuro común. En un mundo cada vez más polarizado, ese mensaje es fundamental. Y unidad, visión, educación. 3 pilares para un futuro mejor, inspirados en un rey que vivió hace más de 1000 años. Carlomagno nos deja un legado de aprendizaje. Su vida nos invita a reflexionar sobre el liderazgo, la importancia del conocimiento y la necesidad de buscar la unidad en la diversidad. Ha sido un viaje fascinante. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y obra de Carlomagno. Y ahora, para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de la historia de Carlomagno? ¿Cómo podemos aplicar su legado a los desafíos del siglo XXI? Las respuestas, como siempre, están en ustedes. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que ha cautivado y a la vez inquietado a la humanidad durante siglos, el apocalipticismo. Exacto. Y no nos vamos a limitar solo a las películas de Hollywood, ¿eh? Vamos a ir más allá. Mucho más allá. Vamos a explorar la creencia en el fin del mundo como una idea profundamente arraigada en varias religiones. Y para esta inmersión, para este Deep Dive, usaremos un artículo de Wikipedia en español sobre apocalipticismo, para comprender cómo diferentes religiones han interpretado este concepto a lo largo de la historia. Será fascinante, ¿verdad? Bueno. Un viaje por la historia y las creencias. Prepárense para un viaje fascinante. Comencemos por lo básico, ¿te parece? Definamos qué es el apocalipticismo. Me parece perfecto. Se basa principalmente en la creencia de un fin del mundo inminente. Una catástrofe global, ¿no? Que implica un juicio divino y la llegada de un Mesías o Salvador. Es curioso cómo estas ideas, ¿no?, del fin del mundo, el juicio final y la llegada de un Salvador han permeado nuestra cultura, desde libros y películas hasta conversaciones cotidianas, ¿verdad? Totalmente, están en todas partes, si te fijas. Y para entender mejor este fenómeno, vamos a analizar cómo se ha manifestado en diferentes religiones. Empecemos por el judaísmo. Me parece perfecto. Siempre me ha intrigado cómo el judaísmo aborda el fin de los tiempos. ¿Cuáles son sus raíces? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, el apocalipticismo judío tiene sus raíces en la Biblia hebrea, el Taná. El Taná. Por ejemplo, en Deuteronomio se habla del exilio del pueblo judío y su eventual redención. Entiendo. Pero lo que siempre me ha fascinado es el concepto del Mesías en el judaísmo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? ¿En qué se diferencia de otras religiones? Claro. A diferencia de otras religiones, el Mesías judío no es visto como una figura divina, sino como un líder humano que traerá una era de paz y justicia, uniendo al pueblo de Israel y eventualmente al mundo entero. Es una visión inspiradora. Ahora, ¿cómo se compara esto? ¿Cómo se compara esto con el apocalipticismo en el cristianismo? Hay similitudes, diferencias. Bueno, en el cristianismo el apocalipticismo está profundamente ligado al libro del Apocalipsis, Claro, con sus vívidas imágenes del fin de los tiempos. claro, el apocalipsis todos lo conocemos. Mm, Pero dentro del cristianismo hay grupos que han intentado predecir la fecha exacta del fin del mundo, ¿no? Han habido varios intentos a lo largo de la historia. sí, y un ejemplo notable es el movimiento millerita Así. y la gran decepción de 1844. William Miller, un predicador bautista, interpretó las profecías bíblicas y anunció que el fin del mundo ocurriría en ese año. Imagina la conmoción que causó. ¡Guau!
¿Y qué pasó con sus seguidores? ¿Qué pasó con sus seguidores cuando no se cumplió la profecía? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, la reacción fue diversa. Algunos abandonaron su fe, desilusionados, mientras que otros adaptaron sus creencias para explicar el fallo de la profecía. Es increíble, ¿no? Es un ejemplo fascinante de cómo la necesidad humana de encontrarle sentido al mundo, incluso ante la decepción, puede ser tan poderosa. Es increíble cómo un evento así puede tener un impacto tan profundo en las creencias de las personas. Hay otros grupos cristianos que compartan esta visión apocalíptica. Por supuesto. Dentro del cristianismo hay otras ramas con creencias apocalípticas, como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los pentecostales. Muchos, ¿eh? Y los mormones. Cada uno con sus propias interpretaciones. Espera, los mormones también. Claro. ¿Podéis contarnos un poco más sobre eso? Me intriga. Claro, en sus inicios, los mormones creían que el regreso de Cristo era inminente, llegando incluso a pronosticar fechas específicas. Imagínate la convicción de aquellos primeros mormones, convencidos de que estaban a solo unos años del regreso de Cristo. Es fascinante cómo esta idea del fin del mundo ha permeado tantas ramas del cristianismo. Pero el apocalipticismo se limita solo al judaísmo y al cristianismo. ¿O hay otras religiones que también lo contemplan? No, para nada. También encontramos elementos apocalípticos en otras religiones, como el Islam y el zoroastrismo. Esto nos demuestra que la idea de un fin del mundo tiene un atractivo universal, una especie de fascinación, una fascinación global por lo desconocido. Cierto, si el apocalipticismo va más allá de lo religioso, ¿por qué nos sentimos tan atraídos por estas historias del fin del mundo? ¿Qué nos dice esto sobre la psique humana? ¿Por qué nos gusta tanto imaginar el fin? Esa es una gran pregunta. El apocalipticismo conecta con nuestros miedos más primarios, con la ansiedad por el futuro. Y con el deseo, claro, con el deseo de justicia, renovación. Ofrece una explicación a los males del mundo y la promesa de un nuevo comienzo. Algo así como un botón de reinicio para la humanidad. Hablando de miedos y ansiedades, no podemos olvidar el fenómeno de 2012. Cuando muchos creyeron que el mundo se acabaría según el calendario maya. ¿Recuerdas todo ese revuelo? Por supuesto. El furor por el 2012, aunque basado en una interpretación errónea del calendario maya, ilustra el poder duradero del pensamiento apocalíptico. Fue una mezcla de ansiedades culturales, exageración mediática y la fascinación humana por lo desconocido. Todo un cóctel explosivo. Es increíble cómo una idea, aunque desmentida por la ciencia, puede generar tanto revuelo a nivel global. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Más allá de su veracidad, el apocalipticismo nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de reflexión? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Me refiero a que, independientemente de si lo interpretamos de manera literal o simbólica, el apocalipticismo nos invita a examinar nuestros valores, nuestros miedos y nuestras esperanzas para el futuro. Es una especie de espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Tienes razón. Al final, la pregunta no es tanto si el mundo se acabará, sino cómo elegimos vivir nuestras vidas en el presente. ¿Te parece si exploramos esa idea en la siguiente parte de nuestro Deep Dive? Me parece una excelente propuesta. Hay mucho más que descubrir en este fascinante tema. Retomando nuestra conversación sobre el apocalipticismo, me parece fundamental analizar cómo este concepto ha influenciado no solo las creencias religiosas, claro, sino también la cultura popular. Totalmente. Películas, libros, videojuegos, todos están llenos de narrativas apocalípticas. Zombies, desastres naturales, pandemias. Parece que nos encanta imaginar el fin del mundo. ¿Por qué crees que es así? ¿A qué se debe esta fascinación? Es cierto. Aunque estas representaciones pueden ser entretenidas, también en cierto modo, reflejan nuestras ansiedades colectivas sobre el futuro. El cambio climático, las tensiones geopolíticas, la amenaza de nuevas enfermedades. Todo esto alimenta nuestra fascinación por el apocalipticismo. Es como si estas historias nos permitieran explorar nuestros miedos más profundos desde una posición segura, ¿no crees? Desde la comodidad de nuestras butacas o con un libro en las manos. Exacto. Nos permiten confrontar la fragilidad de nuestra existencia y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hablando de reflexionar, mencionaste antes a los Testigos de Jehová, un grupo con una interpretación particular del apocalipticismo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus creencias? ¿En qué se diferencian de otras ramas del cristianismo? Claro. Los Testigos de Jehová creen que el fin del mundo, o Armagedón como ellos lo llaman, es inminente. Para ellos este evento marcará el inicio del reinado de Dios en la tierra, donde los justos vivirán eternamente en un paraíso. Entiendo. ¿Y qué papel juega Jesucristo en su visión del fin de los tiempos?
¿Es similar o diferente al de otra rama del cristianismo? Para los testigos de Jehová, Jesucristo ya regresó. Regresó de forma invisible en 1914. En 1914. Sí. Y actualmente está librando una guerra espiritual contra Satanás. Armagedón será la batalla final, donde Jesucristo derrotará al mal y establecerá el reino de Dios. Es una visión bastante particular. ¿Y qué pasa con aquellos que no son testigos de Jehová? ¿Cuál es su destino, según esta creencia? Bueno, los testigos de Jehová creen que solo aquellos que se hayan unido a su organización y sigan sus enseñanzas serán salvados durante Armagedón. El resto de la humanidad, lamentablemente, será destruida. Es una perspectiva bastante radical, ¿no? Y los otros grupos cristianos con creencias apocalípticas que mencionamos antes, ¿comparten una visión similar? ¿O hay diferencias en cuanto a quién se salva y quién no? No necesariamente. Aunque muchos grupos cristianos creen en la segunda venida de Cristo y en un juicio final, sus interpretaciones varían ampliamente. Algunos creen en un rapto, donde los fieles serán llevados al cielo antes de la gran tribulación, mientras que otros creen que los cristianos deberán pasar por la tribulación para demostrar su fe. Es fascinante, ¿no? Es fascinante cómo una misma idea puede dar lugar a tantas interpretaciones diferentes. Pero más allá de las creencias específicas, ¿qué podemos aprender del apocalipticismo en general? ¿Hay alguna lección universal que podamos extraer de todo esto? Algo que nos sirva a todos, creamos o no en el fin del mundo. Creo que el apocalipticismo en todas sus formas nos recuerda que la vida es finita y que debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, a valorar lo que realmente importa y a vivir con un sentido de propósito. Es una lección valiosa, sin duda. Pero también me pregunto, ¿no? Me pregunto si el apocalipticismo, con su enfoque en el fin del mundo, puede llegar a ser paralizante. No corremos el riesgo de caer en la desesperación o la inacción si nos centramos demasiado en un futuro catastrófico. ¿Qué opinas? ¿Es un riesgo real o no? Es un riesgo real, sin duda. Por eso es importante recordar que el apocalipticismo no es solo una predicción del futuro, sino también una llamada a la acción. Nos invita a trabajar por un mundo mejor, a luchar por la justicia y la paz, y a construir un futuro más esperanzador. Me gusta esa perspectiva. Me gusta esa perspectiva. En lugar de quedarnos paralizados por el miedo, el apocalipticismo puede motivarnos a convertirnos en agentes de cambio positivo en el mundo. Convertir esa energía negativa en algo positivo. Exactamente. Y si logramos canalizar esa energía de forma constructiva, quizás podamos evitar que las profecías más sombrías se hagan realidad. Es una idea inspiradora, la verdad. Ah. Pero también me pregunto, ¿qué pasa con la gente que no cree en el apocalipticismo? ¿Qué lecciones pueden extraer de este concepto? ¿Es relevante para ellos de alguna manera? ¿O es algo que solo les concierne a los creyentes? Creo que incluso aquellos que no creen en un fin del mundo literal pueden encontrar valor en la reflexión que propone el apocalipticismo. Nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a evaluar nuestra relación con el mundo que nos rodea y a vivir con mayor conciencia e intencionalidad. Es una perspectiva interesante. Al final, el apocalipticismo, creamos en él o no, puede servirnos como un espejo para examinar nuestras vidas y tomar decisiones más conscientes. Así es. Y aunque el futuro es incierto, podemos elegir vivir con valentía, esperanza y un compromiso con la construcción de un mundo mejor. De acuerdo. Pero antes de terminar esta parte, hay un tema que me intriga especialmente. El movimiento millerita y la gran decepción. Mencionaste que algunos seguidores adaptaron sus creencias para explicar el fallo de la profecía. ¿Podrías contarnos más sobre cómo lo hicieron? ¿Qué mecanismos psicológicos entran en juego en una situación así? Claro. Tras la decepción de 1844, algunos milleritas se reagruparon y formaron nuevos grupos religiosos, como los adventistas del séptimo día. Para justificar el fallo de la profecía, reinterpretaron las escrituras y argumentaron que Miller había calculado correctamente la fecha, pero que el evento que había predicho no era la segunda venida de Cristo en la tierra, sino un acontecimiento celestial que marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la salvación. Es fascinante. Es decir, en lugar de abandonar su fe por completo, la reinterpretaron para que encajara con la realidad. Podríamos decir que este es un ejemplo de la capacidad humana para adaptarse y encontrar significado incluso en situaciones de crisis. Sin duda. La historia del movimiento millerita nos muestra cómo la fe puede ser una fuerza poderosa, capaz de inspirar tanto esperanza como resiliencia ante la adversidad. Es una reflexión muy interesante. Y creo que nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué el ser humano busca explicaciones? ¿Por qué busca explicaciones incluso cuando la realidad parece contradecir sus creencias? ¿De dónde surge esa necesidad? ¿De dónde viene esa pulsión? Es una pregunta compleja.
Es una pregunta compleja, pero creo que la respuesta se encuentra en nuestra necesidad innata, de encontrarle sentido al mundo que nos rodea. Buscamos patrones, conexiones, explicaciones que nos ayuden a comprender el caos y a encontrar nuestro lugar en el universo. Y cuando nuestras creencias se ven desafiadas, a menudo buscamos reinterpretarlas en lugar de abandonarlas por completo, ya que nos proporcionan una sensación de seguridad y propósito en un mundo incierto. Es una perspectiva muy humana. Nos aferramos a nuestras creencias porque nos dan un marco de referencia, ¿no? Un mapa para navegar por la vida. Exacto, y aunque a veces ese mapa necesite ser actualizado o redibujado, la búsqueda de significado y comprensión es una constante en la experiencia humana. Es una idea poderosa para reflexionar. Y creo que nos lleva de vuelta al tema central de nuestro deep dive, el apocalipticismo. El apocalipticismo en todas sus formas nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, a buscar un significado más profundo en la vida y a prepararnos para lo desconocido. Totalmente de acuerdo. Y aunque no sepamos qué nos depara el futuro, podemos elegir vivir con coraje, con pasión y un compromiso con la construcción de un mundo más justo y sostenible. Qué gran mensaje para terminar esta parte de nuestro deep dive. Estoy deseando continuar explorando este fascinante tema en la siguiente parte. Yo también. Aún tenemos mucho que descubrir. Continuando con nuestra inmersión en el apocalipticismo, me gustaría explorar un aspecto que a menudo se pasa por alto. Su potencial para impulsar cambios positivos. Cambios positivos. Es una perspectiva interesante, ya que solemos asociar el apocalipticismo con la destrucción y el caos. ¿Cómo se relaciona con la idea de un cambio positivo? No lo veo tan claro. Precisamente. Pero piensa en ello. La creencia en un inminente fin del mundo puede motivar a las personas a actuar, a luchar por un mundo mejor, claro, antes de que sea demasiado tarde. Es como una inyección de adrenalina para la acción social. Tienes razón. Es como si la urgencia del apocalipticismo pudiera despertar conciencias y movilizar a la gente hacia un objetivo común, una especie de catalizador. Un catalizador para el cambio. Exacto. A lo largo de la historia, hemos visto cómo movimientos sociales y religiosos con tintes apocalípticos han impulsado reformas sociales, luchas por la justicia e incluso revoluciones. Ahora que la mencionas, recuerdo haber leído sobre movimientos milenaristas en la Edad Media, que prometían una era de paz y prosperidad tras un periodo de grandes convulsiones. Esos movimientos, aunque basados en una visión apocalíptica, inspiraron a la gente a luchar por un futuro mejor. Exactamente. Y en la actualidad vemos como la preocupación por el cambio climático y la crisis ambiental está adquiriendo tintes apocalípticos. Las advertencias de científicos y activistas sobre un futuro catastrófico están movilizando a millones de personas a exigir acciones urgentes para proteger el planeta. Es cierto. La idea de que nos encontramos al borde de un punto de no retorno está impulsando un movimiento global por la sostenibilidad y la justicia climática. Es como si el miedo al fin del mundo se estuviera transformando en un motor para el cambio. Y no solo eso. El apocalipticismo también puede inspirar cambios a nivel personal. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puede el apocalipticismo llevarnos a cambios en nuestra vida personal? Me refiero a que la reflexión sobre la finitud de la vida y la fragilidad de nuestra existencia puede llevarnos a reevaluar nuestras prioridades, a vivir con mayor conciencia y a buscar un propósito más allá de lo material. Es una llamada a vivir una vida más auténtica. Entiendo. Es como si la idea de un posible fin nos ayudara a enfocarnos en lo que realmente importa, en vivir una vida más plena y significativa, aprovechar cada momento. Precisamente. Y en ese sentido, el apocalipticismo puede ser una fuente de inspiración, no de miedo. Una oportunidad para reevaluar nuestra existencia. Es una perspectiva muy interesante. Entonces podríamos decir que el apocalipticismo, aunque a menudo asociado con la destrucción, también puede ser una fuerza para el cambio positivo, tanto a nivel colectivo como individual. Una especie de paradoja, ¿no? Una paradoja. Sin duda. Depende de nosotros cómo interpretamos y respondemos a la idea del fin del mundo. Podemos dejarnos paralizar por el miedo o utilizarla como un catalizador para la acción y la transformación. Es nuestra decisión. Es una elección crucial. Y creo que en última instancia el mensaje del apocalipticismo es que el futuro está en nuestras manos. No se trata de predecir cuándo llegará el fin,
sino de cómo elegimos vivir en el presente, construir un futuro mejor día a día. Estoy completamente de acuerdo. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inversión en el fascinante mundo del apocalipticismo. Ha sido un viaje increíble, Yeah. lleno de ideas sorprendentes y reflexiones profundas. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este deep dive tanto como nosotros. Yo también. Y si esta exploración les ha dejado con ganas de saber más, les animamos a investigar por su cuenta, a leer, a debatir y a seguir cuestionando las grandes preguntas sobre la vida, la muerte y el futuro de la humanidad. Excelente consejo, excelente consejo. Y recuerden, el fin del mundo no tiene por qué ser el final de la historia. Podemos elegir escribir un nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, acción y un compromiso con la construcción de un futuro mejor para todos. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto. Imagina un primate 3 veces más grande que un gorila. Wow. Puedes creerlo. Deambulando por los bosques de bambú suena King Kong, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer una inversión profunda en Gigantopithecus blacki. Gigantopithecus blacki. Exactamente. Un simio gigante real que habitó el sudeste asiático. Tenemos un montón de artículos científicos e investigaciones que nos enviaste. Y nuestro objetivo es separar los hechos de la ficción sobre esta misteriosa megafauna. Lo fascinante de este caso es que, a pesar de su imponente tamaño, Gigantopithecus probablemente era un gigante gentil, un herbívoro con una dieta más parecida a la de un panda que a la de un depredador. Pero bueno, eso, Mecho. Me estás diciendo que sabemos todo esto de un simio gigante solo por sus dientes. Sí. Eso es increíble. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la mayor parte de lo que sabemos de esta criatura proviene de sus dientes y fragmentos de mandíbulas. No tenemos ningún esqueleto completo, pero los dientes son como pequeñas ventanas al pasado. Interesante. Nos revelan mucho sobre la dieta, el tamaño, incluso el comportamiento y la estructura social de un animal. Eso sí que es interesante. Entonces, ¿qué nos dicen estos dientes sobre el tamaño de Gigantopithecus? Algunos de los artículos que enviaste mencionan estimaciones de altura, realmente diferentes. Es como si los científicos estuvieran mirando los mismos dientes y viendo animales completamente distintos. Es cierto. Las primeras estimaciones los situaban en una altura de 3 metros. Imagínate eso. Pero investigaciones más recientes, basándose en la comparación con primates actuales, sugieren un peso de entre 200 y 300 kilogramos. ¡Wow! Sigue siendo enorme, por supuesto, pero no tan alto como se creía inicialmente. ¡Wow! Eso sigue siendo enorme. ¿Y qué hay de su dieta? Muchos creen que Gigantopithecus era un especialista en bambú, como el panda. Es una teoría popular, pero algunos de los artículos que nos enviaste sugieren que Gigantopithecus tenía una dieta más variada. Si bien sus mandíbulas eran lo suficientemente fuertes como para triturar plantas duras como el bambú, los patrones de desgaste de los dientes y el análisis de isótopos sugieren que también comían frutas, semillas e incluso raíces. Un momento. Algunos de los artículos que enviaste dicen que Gigantopithecus no solo comía bambú. ¿Qué más comía? ¿Y qué es exactamente análisis de isótopos? Suena bastante complejo. Buena pregunta. El análisis de isótopos es una técnica que usan los científicos para estudiar la dieta de animales antiguos. Básicamente analizan las diferentes formas de elementos químicos, llamados isótopos, que se encuentran en los dientes. Estos isótopos varían dependiendo de lo que un animal come, así que al estudiarlos, los científicos pueden reconstruir la dieta de animales extintos como Gigantopithecus. En este caso, el análisis de isótopos sugiere una dieta más diversa que solo bambú. Es fascinante cómo la ciencia puede revelar tantos detalles sobre criaturas que vivieron hace tanto tiempo. Hablando de dientes, ¿sabías que los molares de Gigantopithecus son los más grandes de cualquier primate conocido? Así es, son enormes, con una superficie de masticación plana que sugiere una dieta basada en plantas fibrosas, pero no solo bambú. ¿Te imaginas cepillarte esos dientes? Probablemente necesitarías un cepillo de dientes gigante. Lo interesante de estos dientes, además de su tamaño, es lo que nos revelan sobre la evolución de los primates. Gigantopithecus nos muestra cómo los primates se adaptaron a diferentes dietas y entornos a lo largo del tiempo. Eso tiene sentido. Tener una dieta diversa les habría permitido adaptarse mejor a los cambios ambientales y a la disponibilidad de recursos. Exactamente. Una dieta más variada les habría dado más opciones y flexibilidad en un mundo cambiante. Hablando de cambios, la gran pregunta es, ¿qué le sucedió a Gigantopithecus? Desaparecieron hace unos 300.000 años. En los artículos que enviaste, mencionas varias hipótesis sobre su extinción. ¿Qué pudo haber causado su desaparición?
Es un misterio que los científicos aún intentan resolver. El cambio climático es una posibilidad ya que los bosques estaban reduciendo en esa época, dando paso a praderas más abiertas. Eso no habría sido bueno para un primate gigante adaptado a la vida en el bosque. Tiene sentido. Si su hábitat estaba desapareciendo, eso definitivamente habría dificultado su supervivencia. Exacto. Además del cambio climático, la competencia con otras especies, incluidos otros herbívoros grandes, también podría haber sido un factor. Los recursos limitados pueden generar mucha presión, especialmente para animales con grandes necesidades alimenticias como Gigantopithecus. ¿Y qué hay de Homo erectus? Leí en uno de los artículos que esta especie de homínido ya estaba presente en el sudeste asiático durante la época de Gigantopithecus. ¿Podrían haber interactuado de alguna manera? Es una pregunta fascinante. Sabemos que Homo erectus era un cazador-recolector hábil. Y algunos científicos especulan que la competencia por los recursos o incluso la caza directa por parte de los primeros humanos podrían haber contribuido a la desaparición de Gigantopithecus. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. Es increíble pensar en estos dos tipos de homínidos, tan diferentes en tamaño y estilo de vida. Compartiendo el mismo espacio, debió haber sido un mundo prehistórico realmente asombroso. Absolutamente. Y aunque no tenemos todas las respuestas, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la vida y la extinción de Gigantopithecus. Es como si estuviéramos reconstruyendo un rompecabezas gigante pieza por pieza. Y cada pieza nos revela algo fascinante sobre la historia de la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, mencionaste antes que Gigantopithecus se encontró principalmente en bosques subtropicales de hoja perenne en el sur de China. Eso significa que ese gigante no era un habitante de las frías montañas del Himalaya, como algunos creían, ¿cierto? Correcto. Los análisis de isótopos, junto con la ubicación de los fósiles, sugieren que Gigantopithecus habitaba bosques densos húmedos y de dosel cerrado. Imagina un paisaje exuberante con árboles altísimos y una vegetación densa. Suena como un lugar increíble para vivir, si es un simio gigante adaptado a ese entorno. Exactamente. Y Gigantopithecus no estaba solo en este entorno. Compartía su hogar con una variedad de otros animales fascinantes como orangutanes, macacos, rinocerontes, jabalíes, extintos ciervos gaures e incluso el gran felino dientes de sable Megantherion. ¡Guau! Eso sí que es una mezcla de fauna. Es asombroso pensar en todas estas criaturas interactuando en un ecosistema tan complejo. Sin duda. Y la presencia de Gigantopithecus en este ecosistema nos dice mucho sobre su papel en la cadena alimentaria y su impacto en el medio ambiente. Hablando de su lugar en el ecosistema, sabemos que Gigantopithecus era un herbívoro, pero ¿qué nos dice eso sobre su comportamiento? Vivían en grupos, eran territoriales. Es difícil saberlo con certeza, pero podemos hacer algunas inferencias basadas en sus dientes y en lo que sabemos sobre primates modernos. Por ejemplo, el gran tamaño de sus molares sugiere que pasaban mucho tiempo masticando plantas fibrosas, lo que indica una dieta basada en recursos abundantes y de fácil acceso. Entonces, ¿es posible que vivieran en grupos para facilitar la búsqueda de alimento y protegerse mutuamente? Es una posibilidad. Muchos primates herbívoros modernos viven en grupos sociales. Y esto les brinda una serie de ventajas, como una mayor eficiencia en la búsqueda de alimento, una mejor defensa contra los depredadores y una mayor oportunidad de aprendizaje social. Es posible que Gigantopithecus también haya adoptado un estilo de vida similar. Sería fascinante ver a un grupo de estos gigantes moviéndose por el bosque en busca de alimento. De acuerdo. Y aunque solo podemos imaginar cómo era su comportamiento social, el estudio de sus restos nos permite reconstruir poco a poco su mundo y comprender mejor su lugar en la historia de la vida en la Tierra. Es fascinante cómo cada detalle, desde el tamaño de sus dientes hasta la ubicación de los fósiles, nos ayuda a construir una imagen más completa de Gigantopithecus. Hablando de tamaño, ¿sabías que Gigantopithecus no era el único primate gigante en el planeta? Tienes razón. Indopithecus, un primate extinto del Mioceno de la India, era otro gigante, aunque sus restos son aún más escasos que los de Gigantopithecus. Algunos científicos creen que podría haber sido incluso más grande. Espera un segundo. Hay otros primates gigantes que ni siquiera conocemos. ¿Cuántos de estos gigantes vagaban por ahí? Bueno, el registro fósil es incompleto, por lo que siempre es posible que haya otras especies de primates gigantes que aún no hemos descubierto. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la evolución de los primates. Eso es lo que me encanta de la paleontología. Siempre hay algo nuevo que aprender. Volviendo a Gigantopithecus, mencionaste antes que podrían estar relacionados con los orangutanes. En uno de los artículos que enviaste, se menciona un estudio que analizó proteínas extraídas de un molar de Gigantopithecus. ¿Qué nos dice este estudio sobre su relación con los orangutanes? Ese estudio es realmente innovador. Los resultados sugieren que Gigantopithecus compartía un ancestro común con los orangutanes hace unos 10 a 12 millones de años. Es decir, son primos evolutivos. Increíble.
Entonces, a pesar de su extinción, Gigantopithecus sigue revelando secretos fascinantes sobre nuestro pasado evolutivo y el de los primates que viven hoy en día. Exactamente. Y cada nuevo fósil, cada nuevo estudio nos acerca un poco más a comprender la historia de estos increíbles primates gigantes. Y quién sabe qué otros misterios esperan ser descubiertos en el futuro. Quizás algún día tengamos la suerte de encontrar un esqueleto completo de Gigantopithecus que nos permita reconstruir con aún más detalle la vida de este gigante. Sería un sueño hecho realidad para cualquier paleontólogo, pero incluso con los fragmentos que tenemos podemos aprender mucho sobre la evolución, la adaptación y la interconexión de la vida en la Tierra. Absolutamente, Gigantopithecus nos recuerda la asombrosa diversidad de la vida en nuestro planeta, la importancia de proteger las especies que aún lo habitan y la emoción de descubrir los secretos del pasado. Ha sido un placer explorar el mundo de Gigantopithecus contigo. Igualmente. Y gracias a ti por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Gigantopithecus. Hasta la próxima. Hasta la próxima.